Pues aquí hoy vemos que hay un montón de gente, pero del sector agrícola ganadero muy pocos, casi todos técnicos, y de empresas. Pero bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que es y cómo está Ternera de Navarra cuando empezó. Este año vamos a celebrar los 25 años. Vamos a hacer una jornada o tipo así hacia mediados de octubre, hacia el 18-20 de octubre. Vamos a contar con la presencia de Miguel Indurain, que él también este año hace los 25 años del récord de la hora. Entonces, bueno, es una jornada que estéis todos invitados y ya se sabrá, ya os diremos dónde se va a celebrar y lo que va a ser. En los comienzos pues fueron difíciles y complicados, porque había, por una parte había un grupo de ganaderos tratantes y entradores que no les interesaba Ternera de Navarra porque veían que se podía limitar un poco su volumen de negocio. Pero bueno, cuando se empezó a funcionar, la diferencia de precio que había entre Ternera de Navarra y el resto era una diferencia importante. Ellos entonces denunciaron a Ternera de Navarra, no consiguieron nada y después algunos de ellos entraron en Ternera de Navarra, entonces bueno, están funcionando así. Después, por otro lado, cuando llega la crisis de las vacas locas, entonces el consumo de carne se cae a nivel nacional, a nivel estatal el consumo se hunde y el precio también. En Ternera de Navarra el consumo también cae mucho, el precio también cae, hicimos una bajada muy fuerte para que la gente empezase a consumir, porque claro, si la carne es cara es mala, pero si es barata ya no es tan mala, ¿no? Entonces la gente empezó a consumir, pasamos una época difícil, tuvimos que echar muchos terneros a la intervención porque aquí no había mercado, se pasaron de Ternera de Navarra, se hicieron viejos, entonces no se podían vender. Pero bueno, eso duró, los precios bajos duraron poco, se recuperó los precios y el consumo y los que estaban fuera de Ternera de Navarra, de aquí y a nivel estatal, hubo muchos cebaderos que se arruinaron y tuvieron que cerrar. O sea, Ternera de Navarra para épocas difíciles o que hay crisis de venta, eso es, la diferencia de precios es importante y funciona muy bien. Cuando las vacas locas bajó mucho el consumo, después hubo otro momento muy difícil que fue el año 2000, cuando empieza la crisis, 2007-2008, a nivel estatal el consumo de carne cae más o menos un 25%. Entonces, lo que es en Ternera de Navarra, en aquel momento la bajada de consumo fue muy poco, pues estaríamos hablando de un 5 o un 6%, y a nosotros lo que aquí en Ternera de Navarra lo que más se ha notado ha sido estos últimos años, el 16, 17, el 18, la bajada ha sido importante. A nivel estatal también ha bajado, pero aquí es cuando más hemos notado la bajada de consumo. Son los años más difíciles. Ahora el 2019, ya la primavera parece que ya el descenso ya casi no se produce. El verano, en el mes de julio ha sido un mes muy malo, ya agosto ha mejorado y septiembre ya está más normalizado, pero se está consumiendo poco. Después, por otro lado, tenemos que antes las pieles tenían un valor. Con lo que valía la piel de la ternera pagabas el gasto del matadero, o igual sobraba algo hace unos años. Ahora las pieles valen muy poco, estamos hablando de que una piel de una ternera estaba en torno a 20 euros y si hablamos de una vaca, creo que es en torno a 15 céntimos la piel. O sea que lo del gasto de pagar el gasto del matadero ahora se ha acabado. Por otro lado, también tenemos que el gasto de matanza ha subido, porque aquí lo que es Ternera de Navarra principalmente, antes se mataba en la protectora y ahora Proteca, y del paso de un matadero a otro, la diferencia en matanza ha subido,
Con lo cual, todo eso supone que el ganadero cobra menos, porque, bueno, cada uno tiene su margen, el carnicero tiene su margen, el entrenador tiene su margen, aunque a todos se aprieta, y lo que queda en este caso es para el ganadero. Si la carne está cara, nos queda un poco más, si está barata, nos queda menos. Eso es un poco cómo se está funcionando. Por otro lado, aquí tenemos también a un representante de la administración, no sé si ha venido como representante o no. No. Bueno, el tema es que pues, en los comienzos y después de los comienzos las subvenciones de la administración a Ternera de Navarra eran mucho más altas que ahora, y cada vez pues llegó la crisis, y la crisis llega para todos y todos lo sufrimos. Y bueno, y andamos pues justos, hacemos la promoción que podemos, entonces pues a ver si os estiréis un poco más y podemos andar un poco mejor. Bueno, pero nosotros pedimos, pero también ponemos, que este año subimos las cuotas que pagamos a ganaderos, mataderos y entrenadores, subimos un 10%, que cuando subimos en planta. O sea, que pedimos, pero también ponemos. Cuando empezó Ternera de Navarra, el funcionamiento de los carniceros era diferente. Había muchos carniceros que iban comprando terneros cuadra por cuadra. Ellos hacían sus compras, como vendían bastante, pues funcionaban así. Después también era ahora van todos o muchos ya a salas de despiece, a comprar entrenadores o medias canales o partes o lo que les hace falta. No van a la cuadra porque como se venden menos, los terneros, la carne se les hace vieja. Por otro lado, cuando se empezó, en los años, en torno a los años 95, 2000, las canales podían ser grandes, podían ser, si hacían kilos se hacían canales grandes, porque eran para el carnicero que vendía mucho, eran más rentables, por el rendimiento, y luego para el ganadero pues también eran más rentables. ¿Qué pasa? Que ahora si haces canales grandes, aquí no hay mercado. Aquí el mercado que hay ahora es de hembra y ternero pequeño. Para el canal grande ya te tienes que ir a la exportación. Pero el tema de la exportación, hay épocas buenas y hay épocas malas. Ahora, por ejemplo, es una época, en lo que llevamos de verano y hasta ahora, malísima. Está todo parado, el famoso barco, que no sé si se ha hundido o no tiene gasoil para venir, no sé qué pasa, no está tirando nada. Y se oyen por ahí de terneros machos con 18 meses, con 20 meses, que están en las cuadras, no poder salir, camiones que han llegado a puertos a descargar al barco y se han tenido que volver a la cuadra con los terneros. Y eso al final no es Ternera de Navarra, pero no lo repercute, porque si el mercado de fuera está muy pesado, vienen ofertas aquí a las carnicerías muy baratas, o carnicerías o grandes superficies, y al final el consumidor en grandes superficies mira mucho el precio, entonces eso va en contra nuestra. Aquí el precio más o menos se está sacando y el precio ha podido bajar en torno a 10 céntimos, 10, 15 céntimos por ahí, una cosa así. Bueno, la ganadería de lo que es Ternera de Navarra es una ganadería en extensivo, no tiene nada que ver con una ganadería intensivo. La última fase del cebo se hace en intensivo, pero todo vacas y eso está todo extensivo. Entonces hay que darle un valor, ¿no? Un valor más especial a la ganadería en extensivo, ya que estamos haciendo una labor que es social, medioambiental, como queréis llamar. No solo lo que es la ganadería de vacunos, sino toda la ganadería que hay en extensivo. Entonces, nosotros la labor que estamos haciendo un poco es de mantenimiento de pueblos, de montes y de todo eso. O sea, si un día desaparece la mayor parte de la ganadería extensiva, muchas zonas de Navarra se van a abandonar. Porque, o sea, ¿quién va a cuidar los montes, los prados y todo si no hay ganadería? Al final todo se abandona. Por
por otra parte también tenemos, o sea, la gente, el consumidor ha cambiado los hábitos de consumo. Antes lo primordial era, primero, comer. Y ahora es antes el ocio y después comer. Y si tengo 5 y me gasto en el ocio 4, como 1, si me llega, y si no, medio. Y comeré, si no puedo carne, pues lo que sea, ¿no? Pero hay que, no sé, desde aquí, desde Ternera de Navarra, invitamos a la gente que consuma producto local, ya sea ternera, cordero, hortalizas, frutas, lo que sea, pero que se consuma producto de aquí. Y en el tema de la carne, nada tiene que ver la carne que producimos nosotros con la carne que viene de Brasil, Argentina, Estados Unidos, porque allá está criada, está engordada con hormonas y medicamentos que aquí están prohibidos, ¿eh? O sea, estamos produciendo de otra forma. Entonces, claro, la carne que viene de fuera viene a unos precios mucho más bajos y aún y todo a ellos les es más rentable que a nosotros, ¿eh? Entonces, desde aquí invitamos al consumidor a que consuma producto local. Luego tenemos el tema de los carniceros. Tenían, desde que se empezó, los carniceros al corte tradicional tenían exclusividad, solo podían vender ternera de Navarra, no podían vender de otro tipo, y se quejaban que en las grandes superficies en Mandejao podían vender ternera de Navarra y otro tipo de carne, ¿no? Entonces ellos se quejaban de eso y tenían exclusividad, pero hubo una denuncia de consumo en el cual nos decían que eso era ilegal, que no se podía, que iba en contra de la ley de competencia. Entonces, finales del año pasado y sobre todo a principios de este año se ha cambiado la exclusividad por unos convenios, unos compromisos de venta. Había dos tipos: un compromiso de venta al 50% de ternera de Navarra y otro 50% de otro tipo de carnes, y otro al 100%. Entonces casi todos los carniceros que estaban han firmado, menos alguno que ya estaba para jubilarse o que se jubilaba, esos no han firmado, los demás han firmado todos. Alguno nuevo se ha inscrito y yo creo que prácticamente todos han firmado el convenio al 100%, ¿eh? Porque al final para ellos es imagen, ¿eh? Tener ternera en Navarra. Luego, bueno, luego nos hablarán del tema de contaminaciones, de efectos invernadero, de tal y de cual, pero es que se está pegando mucho al sector primario, al sector vacuno en este caso, con la contaminación. Es que es muy fácil ir en contra nuestra, porque somos todos pequeños, pero ¿quién contamina más? La aviación, la automoción, esos contaminan mucho más que nosotros, pero son multinacionales, se mueven mucho dinero, a esos no les podemos tocar, ¿no? Eso están funcionando así. Y luego llegamos a otro punto que no se arregla con dinero, yo creo, es el relevo generacional. ¿Cuántos agricultores, ganaderos están con menos de 50 años? Muy pocos. Entonces, y sobre todo en ganadería, si seguimos este ritmo, en 10 años, también me lo excluyo, ¿no? En 10 años van a quedar muy poquicos, ¿eh? Entonces yo creo que es una labor de todos, ¿eh? de apoyo, y por parte. Y uno de los problemas de que haya poco relevo generacional también está en las propias casas, ¿eh? Porque yo he oído muchas veces, y a mí me lo han dicho, mi padre nos decía: iros de aquí, no se os ocurra quedaros, pero tuvo mala suerte, éramos 2 y nos quedamos los 3, ahí se equivocó. Pero hay en muchos sitios y en muchas casas, dice: iros de aquí, que en cualquier sitio se gana más. Yo creo que no es así, ¿no? Y luego nuestro trabajo tiene otra cosa. No tenemos nadie encima que nos está machacando: haz esto, haz lo otro, ni 8 horas quieto en un sitio. Es un trabajo más diverso, es mucho más bonito, ¿eh? Y luego, claro, desde las casas hay que apoyar eso, pero después también desde los técnicos que andan por las explotaciones y todo eso, yo creo que hay que animar. No es solo todo números, que también los números también tienen importancia, pero aparte de los números hay más cosas, ¿eh? Y hay que darle más importancia igual para animar a la gente a las otras cosas que a los números, porque si nos basamos en números no estamos tan bien. Y bueno, yo creo que con esto acabo, ¿eh? Venga, muchas gracias por aguantarme.